El aire de la mañana en las afueras de la ciudad era un bálsamo para los sentidos de Elías Vargas. No el aire puro de las montañas que había conocido en sus años de servicio, ni la brisa salada de las costas lejanas, sino un aire viciado con el rastro lejano de los motores y el dulzor decadente de la vegetación que crecía salvaje entre los viejos edificios. Aún así, para Elías, era la calma. 30 años de disciplina militar grabados en cada fibra de su ser le habían enseñado a encontrar la serenidad incluso en el caos. Y la quietud de su retiro forzado era un lujo que había aprendido a apreciar. Se movía con la precisión de un autómata finamente ajustado. Cada paso, cada respiración, una coreografía silenciosa. Sus manos, que una vez empuñaron la autoridad y la responsabilidad de miles de vidas, ahora sostenían una taza de café humeante, su aroma amargo mezclándose con el de la mañana. Su rutina era inmutable, un ancla en el océano de la incertidumbre que había sido su vida civil. Despertar antes del sol. Una serie de ejercicios estrictos que desafiaban sus 60 y tantos años. El café negro y amargo, y luego el paseo. Siempre el paseo. No por la necesidad de una meta, sino por la simple cadencia de los pasos, la observación meticulosa de los detalles de su pequeño mundo. Las fachadas desconchadas de las casas, los grafitis descoloridos en las paredes, los pocos árboles solitarios que luchaban por la luz. Para la mayoría, era solo un barrio desgastado por el tiempo y el olvido. Para Elías, era un microcosmos, un teatro donde se representaban silenciosamente dramas cotidianos. Y en ese teatro, la figura principal, su único compañero en la soledad autoimpuesta, era Hércules. No era un perro de raza, ni de pedigrí. Era un mestizo de tamaño mediano, de pelaje color arena, con orejas caídas y un ojo vivaz. Hércules había aparecido en su puerta una tarde lluviosa de hacía 3 años, flaco y tembloroso, con una mirada de una tristeza que Elías reconocía demasiado bien. El general, un hombre que había dominado el arte de la estrategia militar y la guerra psicológica, se había encontrado desarmado ante la simple vulnerabilidad de aquel animal. Le había ofrecido un plato de comida, y Hércules se había quedado. Desde entonces, se habían vuelto inseparables. Hércules no ladraba mucho, no era ruidoso, pero su presencia silenciosa era un consuelo que ninguna palabra humana podría igualar. Era la última conexión tangible de Elías con algo puro, incondicional. Mientras Elías terminaba su café, Hércules, que había estado acurrucado a sus pies, se estiró con un bostezo ruidoso. El general le dedicó una sonrisa apenas perceptible, una rareza en su semblante adusto. «Vamos, Hércules», murmuró, su voz profunda y resonante, aunque rara vez se elevaba por encima de un tono discreto. Hércules, como si entendiera cada palabra. Agitó la cola con entusiasmo y trotó hacia la puerta. La correa de cuero, gastada por el uso, se deslizó sobre su cuello con un sonido familiar. Salieron a la calle, el sol de la mañana comenzando a calentar el asfalto. Elías caminaba con una postura erguida, sus hombros anchos y su espalda recta a pesar de la edad, su cabello cano, cortado con precisión, y su mirada penetrante, que no se perdía ningún detalle, aún revelaban al hombre que había sido la gente del barrio, acostumbrada a su presencia silenciosa. A menudo lo miraba con una mezcla de respeto y una curiosidad teñida de miedo. Sabían que era el general, aunque pocos comprendían la magnitud de lo que eso significaba. Para ellos, era simplemente el hombre viejo que paseaba a su perro. Hércules, por su parte, exploraba el mundo con la nariz, olfateando cada poste de luz, cada mata de hierba. Era un explorador incansable, un pequeño motor de alegría que encontraba maravillas en lo mundano. Su presencia era un contrapunto perfecto a la seriedad de Elías, un recordatorio constante de la vida y su simple belleza.
Habían recorrido ya varias cuadras. El general absorto en sus pensamientos, su mente analizando patrones, como siempre lo hacía. Observaba el movimiento de los pocos transeúntes, la disposición de los vehículos, los pequeños detalles que para otros pasaban desapercibidos. Era una costumbre arraigada, una forma de mantener su mente afilada, lista para cualquier eventualidad. El incidente ocurrió en la calle Larga, una arteria principal del barrio, a menudo ruidosa y concurrida. Un grupo de jóvenes que se reunían habitualmente en la esquina de la panadería estaban alborotando. Risas estridentes, gritos y el sonido de una música a todo volumen emanaban de su grupito. Elías los había notado muchas veces. Eran los hijos del barrio, los que creían que el control de unas cuantas cuadras les daba una autoridad inquebrantable. Uno de ellos, un hombre corpulento con tatuajes visibles en los brazos y el cuello, de unos 25 años, conocido por su temperamento explosivo y su falta de respeto. Era el líder. Se llamaba Ramiro, pero todos lo conocían como El Toro. Había tenido varios encontronazos menores con los residentes, intimidándolos, extorsionándolos por nimiedades. La policía, por alguna razón que Elías había notado con su aguda percepción. Siempre parecía hacer la vista gorda con El Toro y su pandilla. Mientras Elías y Hércules pasaban cerca, Hércules, en su inocencia perruna, se desvió ligeramente para olfatear un rastro en el borde de la acera, acercándose un poco más al grupo de jóvenes de lo que Elías hubiera deseado. Uno de los jóvenes, que reía a carcajadas, tropezó con Hércules. El perro, sorprendido, emitió un pequeño ladrido, una exhalación asustada, no un gruñido. Inmediatamente, la risa de los jóvenes se detuvo. Los ojos del Toro se posaron en Hércules, luego en Elías, y su expresión se endureció. «Maldito animal», gruñó el Toro, su voz ronca y cargada de una ira desproporcionada. Sus amigos, que un momento antes reían, se quedaron en silencio, expectantes. Elías sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la mañana. Conocía esa mirada, la mirada de un depredador que acababa de encontrar una presa fácil. Se tensó imperceptiblemente. Su mano, sin que nadie lo notara, se deslizó hacia su costado, donde solía llevar una navaja plegable por costumbre, aunque hacía años que no la usaba. Antes de que Elías pudiera reaccionar, antes de que pudiera pronunciar una palabra, el Toro, con una velocidad sorprendente para su tamaño, alzó su pierna. La patada fue brutal, un golpe seco y demoledor que impactó de lleno en el costado de Hércules. El sonido resonó en el aire de la mañana como un disparo ahogado. Hércules lanzó un aullido desgarrador, un lamento de dolor puro que se cortó abruptamente cuando el animal cayó al suelo, convulsionando, sus ojos desorbitados por el impacto. Elías se quedó inmóvil por un instante, el horror helando su sangre. El tiempo pareció ralentizarse. Vio el cuerpo de Hércules retorciéndose, el pequeño temblor que recorría sus patas, y luego el silencio. Un silencio sepulcral que era 1000 veces peor que el aullido. La correa de cuero aún estaba en su mano, ahora suelta y sin peso. Elías no tuvo que agacharse para saberlo. La forma en que el cuerpo de Hércules se había contraído, la inmovilidad final, la falta de respiración. El perro estaba muerto, su único compañero, su último vínculo con la bondad simple del mundo. Había sido aniquilado en un instante de crueldad gratuita. La ira, fría y antigua, ascendió desde las profundidades del ser de Elías. No era la ira ciega e incontrolable de un hombre común. Era la ira de un estratega militar, un hombre que había visto la injusticia y la había combatido en incontables ocasiones. Una ira metódica, destructiva, que se manifestaba en la rigidez de su mandíbula y el brillo glacial en sus ojos. Se giró lentamente para encarar a El Toro
El matón, ajeno a la tormenta que acababa de desatar, sonrió con arrogancia, sus amigos riendo a su alrededor. «¡Jaja! ¡Uno menos!», exclamó, escupiendo al lado del cuerpo inmóvil de Hércules. «Enseña a tu perro a no estorbar, viejo». La voz de Elías, cuando finalmente habló, fue un susurro, pero un susurro que portaba el peso de un trueno lejano. «Has cometido un grave error», dijo, cada palabra una losa de hielo. Sus ojos, que antes habían observado el mundo con una calma distante, ahora ardían con una intensidad que hizo retroceder instintivamente a uno de los amigos del toro. El toro, sin embargo, no había notado el cambio. Su arrogancia era un muro impenetrable. «Error, ¿de qué hablas? Viejo, tu perro se metió donde no debía». Se rió de nuevo, un sonido hueco y desafiante. Elías no dijo nada más. Su mirada se posó en el cuerpo inerte de Hércules por un momento, un destello de dolor que se apagó rápidamente, reemplazado por una determinación férrea. Luego, sus ojos volvieron a el toro, y el matón sintió un escalofrío que no pudo identificar, una sensación de frío que no venía del aire, sino de la mirada del hombre. En ese momento, Elías Vargas no era el general retirado, el hombre viejo que paseaba a su perro. Era un depredador, y la cacería acababa de comenzar. El toro, en su ignorancia, había provocado a un tigre dormido. La inmovilidad del cuerpo de Hércules en el asfalto, un eco silencioso de la vida que se había extinguido tan brutalmente, fue un catalizador para Elías Vargas, para los transeúntes curiosos que habían sido testigos del incidente, o para los amigos del toro que aún se reían nerviosamente. La escena era la de un viejo senil con su mascota, pero para Elías, cada fibra de su ser, cada músculo, cada nervio, se contrajo con una furia fría y calculadora. No había gritos, no había lamentos desgarradores, solo una quietud absoluta, una calma premonitoria que era mucho más aterradora que cualquier explosión de violencia. En el preciso instante en que la vida de Hércules se desvaneció, la cortina del retiro que Elías se había impuesto durante años se rasgó. Había vivido en un mundo de sombras, de rutinas predecibles y de una soledad elegida. Ahora, esa soledad había sido invadida, su último vestigio de normalidad destrozado por la brutalidad gratuita. La vieja máquina de guerra, hibernando bajo capas de rutina civil, había despertado. Elías se agachó lentamente, con una dignidad que hacía que el toro y su pandilla se sintieran incómodos, aunque no sabían por qué. No hubo prisa, no hubo desesperación. Sus manos, que habían desmontado y ensamblado armas con los ojos vendados, que habían trazado mapas de batalla y firmado órdenes de ejecución, ahora se extendían con una ternura infinita hacia el cuerpo de Hércules. Apartó suavemente los mechones de pelo, revelando una pequeña mancha de sangre que comenzaba a extenderse. El calor residual del cuerpo del animal se disipaba lentamente, dejando una frialdad que se extendía al corazón de Elías. Levantó a Hércules en sus brazos, el peso familiar, ahora inerte. El mundo alrededor de él pareció desvanecerse, reducido a la imagen borrosa del cuerpo peludo. «Este animal era mi compañero», dijo Elías, su voz aún baja, pero con una resonancia que cortaba el aire como una hoja. «Y tú, en tu insignificancia, has profanado la única paz que me quedaba». El toro, aún flotando en su burbuja de invencibilidad, resopló. «¡Ay, qué pena! Vas a llorar. Viejo, vamos, sigue tu camino antes de que yo también te dé una lección». Las palabras fueron un mero ruido para Elías. Su mente ya estaba a 1000 kilómetros de distancia, trazando líneas, conectando puntos. Había visto a hombres como el toro incontables veces en su carrera, hombres que confundían la fuerza bruta con el poder.
la intimidación con el respeto. Hombres que, en su ceguera arrogante, creían que el mundo giraba a su alrededor. Elías había desmantelado ejércitos, había expuesto traidores, había derribado dictadores. Un matón de barrio no era más que una pieza de ajedrez, un peón en un juego mucho más grande de impunidad y control que, en su experiencia, casi siempre tenía tentáculos mucho más profundos. Elías cargó a Hércules, su postura aún erguida a pesar de la carga emocional y física. Se dio la vuelta sin decir una palabra más, dejando al toro y su pandilla sumidos en una confusión momentánea. La risa de los jóvenes se apagó, reemplazada por un silencio inquietante. Algo en la mirada de aquel viejo, en la forma en que cargaba el cuerpo del perro, había sido profundamente perturbador. De vuelta en su modesta casa, una estructura de ladrillo desgastado que apenas se destacaba entre las demás, Elías preparó una pequeña pala de jardinería. El jardín trasero, pequeño y descuidado, era el único lugar que sentía propio en ese mundo ajeno. Con movimientos precisos y metódicos, cavó una tumba. No fue una ceremonia elaborada, sino un acto de respeto silencioso y profundo. Cada palada de tierra, cada raíz cortada, era un recordatorio del vínculo irrompible que había compartido con Hércules. El sol de la mañana se elevaba, proyectando sombras largas y sombrías sobre su figura encorvada. Mientras la tierra cubría el cuerpo de Hércules, la mente de Elías se sumergió en los recuerdos, imágenes fragmentadas de su pasado como general de división, un estratega militar cuyas campañas habían sido estudiadas en academias de guerra de todo el mundo. Recordaba la tensión en las salas de situación, el peso de las decisiones que podían costar miles de vidas, la sangre y el sudor de la batalla. Había sido un hombre de acero, forjado en el fuego de la disciplina y el cálculo preciso. Su nombre, General Elías Vargas, había sido sinónimo de victoria, pero también de una justicia implacable. No era conocido por la piedad, sino por la eficacia y la resolución. Su retiro había sido precipitado, no por la edad, sino por una serie de intrigas políticas y envidias dentro del alto mando. Había sido acusado de insubordinación por negarse a seguir órdenes que consideraba éticamente incorrectas, órdenes que habrían resultado en la muerte de civiles inocentes. Había elegido su honor por encima de su carrera, una decisión que, aunque le costó su posición, le había permitido conservar su integridad. Desde entonces, había optado por el anonimato, el silencio, convencido de que su tiempo para la lucha había terminado. Hasta ahora, Elías se incorporó, limpiándose la tierra de las manos. La tumba era sencilla, pero su significado era inmenso. Era el punto de inflexión. El dolor por Hércules era agudo, pero ya se estaba transformando en algo más poderoso, una determinación de hierro forjada en el fuego de la injusticia. No era solo la vida de un perro, era el símbolo de la impunidad, de la creencia de que algunos podían actuar con total desprecio por la vida y las leyes sin enfrentar consecuencias. Y Elías Vargas, el estratega, el guerrero, no podía permitirlo. El primer paso fue contactar a las autoridades locales. Era una formalidad, una prueba para sí mismo de que el sistema aún podía funcionar. Se duchó, se afeitó y se puso una camisa limpia y pantalones bien planchados. La disciplina, incluso en la tragedia, era su segunda piel. En el departamento de policía local, el oficial de guardia, un hombre joven y con rostro cansado, lo miró con una mezcla de aburrimiento y condescendencia. «Sí, ¿en qué puedo ayudarlo, señor?», preguntó el oficial, sin molestarse en buscar su nombre en ningún registro. «Vargas, Elías Vargas», respondió el general, su voz tranquila, pero con una autoridad innata que el oficial no supo interpretar. «Vengo a presentar una denuncia por la agresión y muerte de mi perro, un individuo llamado Ramiro, conocido como El Toro,
Lo golpeó a patadas en la calle larga esta mañana. El oficial, que había estado tecleando perezosamente en su ordenador, detuvo sus dedos. Una mueca de incredulidad, mezclada con una pizca de burla, apareció en su rostro. «Ah, el Toro, mire, señor Vargas, esos muchachos, ya sabe cómo son. Cosas de la calle, un perro callejero. ¿Verdad? Es difícil probar algo. Además, un perro callejero no es exactamente una prioridad». Elías sintió un escalofrío, la familiaridad del desprecio, la indiferencia institucional que había combatido toda su vida. Era mi perro, y fue una agresión deliberada y brutal. Hay testigos. El oficial suspiró, frotándose la sien. «Mire, vamos a tomar su declaración, por supuesto, pero no se haga ilusiones. Tenemos cosas más importantes que hacer. Homicidios, robos, un perro. No es un caso de alto perfil». Elías lo miró fijamente. «La ley es la ley, oficial, ya sea un perro o un hombre. La violencia injustificada es un crimen». El oficial, visiblemente molesto por la persistencia del anciano, le entregó un formulario. «Llene esto y luego espere nuestra llamada. No le prometo nada». Mientras Elías llenaba el formulario con su letra precisa, cada línea una confirmación de su resolución, las palabras del oficial resonaron en su mente. No es una prioridad. Cosas de la calle. La impunidad no era solo la acción del matón, sino la inacción del sistema que la permitía, que la justificaba. Al salir de la estación de policía, el aire de la ciudad se sintió más pesado, el cielo más gris, la burocracia, la apatía, la corrupción silenciosa. Estos eran los primeros muros que Elías Vargas tenía que derribar. La subestimación de sus oponentes era su mayor ventaja. Creían que era un viejo solo, un insignificante general retirado lamentando a su perro. No sabían que habían despertado a un estratega que había ganado batallas imposibles, a un hombre que no se detendría ante nada para ver que la justicia fuera servida. El Toro no era más que el primer eslabón de una cadena que Elías estaba decidido a romper. Los días que siguieron al incidente con Hércules transcurrieron en una tensa calma para Elías Vargas. Para el resto del barrio, la vida continuó su curso monótono. El Toro y su pandilla siguieron merodeando por la calle larga, con su impunidad intacta, sus risas resonando con una arrogancia que taladraba la paciencia de los vecinos y, de manera más profunda, la de Elías. La estación de policía, como era de esperar, no dio señales de vida. La denuncia de Elías, seguramente, languidecía en algún archivo polvoriento, una estadística insignificante en el vasto mar de casos más importantes. Pero Elías no era un hombre de expectativas ingenuas. Su visita a la comisaría había sido solo el primer movimiento en una partida de ajedrez mucho más compleja. Su casa, antes un refugio de silencio y rutina, se había transformado en un cuartel general. Las paredes, desnudas y monótonas, ahora albergaban mapas improvisados en su mente, líneas invisibles que conectaban a Ramiro, alias el Toro, con el entramado de poder que lo protegía. La mesa de la cocina, donde solía desayunar en soledad, se convirtió en su centro de operaciones, aunque no hubiera documentos físicos, solo el flujo constante de información que su mente procesaba. Su estrategia no se basaba en la fuerza bruta, sino en la información y la disrupción. Elías Vargas tenía un método. Primero, la observación minuciosa. Se convirtió en una sombra en el barrio. No espiaba de forma obvia, sino que, armado con la paciencia de un cazador, se mimetizaba con el entorno. Caminaba por rutas diferentes cada día, siempre con la misma expresión imperturbable. Observaba a el Toro y a sus secuaces sus horarios, sus hábitos, las personas con las que interactuaban, los lugares que frecuentaban.
se dio cuenta de que la panadería en la esquina no solo era un punto de reunión, sino que a menudo servía como una especie de centro de cobro informal para pequeños comerciantes, un eufemismo para la extorsión. Pronto, Elías notó que el toro no era el cerebro de la operación. Recibía órdenes. A menudo, un hombre de mediana edad, bien vestido, con un aire de falso respeto, pasaba por la panadería en un coche de lujo. Siempre intercambiaba unas pocas palabras con el toro. A veces le entregaba sobres discretamente. Este hombre, al que Elías llamó el conector, era el siguiente eslabón en la cadena. Su coche, un sedán oscuro y reluciente, tenía matrículas que Elías memorizó con la misma facilidad con la que una vez memorizaba códigos de seguridad. La segunda fase fue la recopilación de datos. Elías visitó a los pequeños comerciantes del barrio. No lo hizo de forma directa. No preguntó sobre el toro. En su lugar, se presentaba como un nuevo vecino interesado en la vida del barrio, en la historia de los negocios locales. Hablaba con los dueños de la pequeña ferretería, de la tienda de abarrotes, de la farmacia. Su voz era tranquila, su mirada sincera y su actitud respetuosa. Poco a poco, la verdad comenzó a emerger en pequeños susurros, en miradas de miedo y resignación. Todos pagaban una protección. Nadie denunciaba por miedo a represalias. «No vale la pena, general», le dijo el dueño de la ferretería, un hombre mayor y encorvado. «Ellos siempre ganan. Tienen contactos en la policía, en el ayuntamiento. Es un laberinto sin salida». Esas palabras, laberinto sin salida, resonaron en la mente de Elías. Había resuelto laberintos mucho más intrincados en el campo de batalla. Un laberinto no era más que una serie de caminos, algunos correctos, otros falsos. La clave era encontrar el hilo de Ariadna. Una tarde, mientras observaba desde la distancia, Elías vio una escena que confirmó sus sospechas. Un joven comerciante que se había negado a pagar la protección a el toro vio su escaparate destrozado. El toro y sus amigos se marcharon riendo, con la misma arrogancia que había mostrado cuando golpeó a Hércules. Minutos después, una patrulla de policía llegó. Elías observó cómo los oficiales hablaban brevemente con el comerciante, tomaban algunas notas y luego se marchaban sin la menor intención de buscar a los culpables. A pesar de que la escena era obvia, el oficial que dirigía la patrulla era el mismo que le había atendido en la comisaría, el que había dicho que no era una prioridad. Elías no sintió sorpresa, solo una confirmación de sus hipótesis. La impunidad del toro no era casual, era un diseño, había una connivencia, una red de protección. La telaraña se extendía más allá de lo que la gente común podía ver. A medida que sus observaciones se volvían más detalladas, Elías comenzó a identificar a otros miembros del engranaje, un oficial de policía en particular, un sargento de mediana edad llamado Soto. Parecía ser la pieza clave en la conexión con la fuerza. Soto a menudo se encontraba con el toro en la panadería, no en horario de servicio, sino en momentos libres, riendo y compartiendo café. Las conversaciones eran bajas, pero Elías, con su agudeza auditiva, honed por años de escucha en el campo, a veces captaba fragmentos que confirmaban sus peores temores, nombres de negocios, cantidades de dinero, eufemismos para amenazas. El conector resultó ser un hombre llamado Ricardo Vega, un empresario local con intereses en bienes raíces y construcción. Sus proyectos, a pesar de ser de dudosa calidad, siempre recibían las licencias rápidamente y nunca parecían enfrentar inspecciones rigurosas. La información, recopilada con paciencia y discreción, comenzó a dibujar un mapa de una organización criminal que se extendía desde la calle hasta los estratos superiores de la ciudad. Elías empezó a utilizar recursos de su pasado, no contactos directos, no. Eso sería demasiado arriesgado y podría alertar a sus enemigos.
Pero sí, su vasto conocimiento de cómo funcionaban las estructuras de poder, cómo se movía el dinero, cómo se encubrían los crímenes. Usó una vieja computadora portátil que había mantenido guardada durante años y empezó a rastrear información pública, registros de empresas, licencias de construcción, artículos de prensa locales sobre controversias urbanísticas. Era un trabajo lento y tedioso, pero Elías tenía la paciencia de un santo y la persistencia de un demonio. Descubrió que Ricardo Vega no era solo un empresario, era un operador político. Tenía conexiones con el concejo municipal, con la oficina del alcalde e incluso con el departamento de urbanismo. Sus proyectos siempre eran aprobados, a pesar de las quejas de los vecinos y las objeciones de algunos funcionarios honestos que, curiosamente, siempre acababan siendo trasladados o despedidos. La telaraña era densa y compleja. Una noche, mientras Elías estaba en su patio trasero, bajo el manto protector de la oscuridad, sintió una vibración en el aire. No era el viento, sino una presencia, su instinto, pulido por años de combate. Le gritó, «¡Peligro!». Miró alrededor. La luz de la luna apenas iluminaba los contornos de los edificios vecinos. Nada, pero la sensación persistió. Al día siguiente, Elías notó una sutil diferencia en el ambiente del barrio. Las miradas de los vecinos eran más furtivas, más temerosas. Y el toro, al verlo pasar, ya no sonreía con arrogancia. Había una nueva hostilidad en sus ojos, una malicia calculada. Habían descubierto que el viejo estaba investigando. O al menos, sospechaban algo. Su incursión en la comisaría, por insignificante que pareciera, había sido suficiente para levantar una pequeña bandera roja en la jerarquía. Elías se dio cuenta de que el juego había cambiado. Ya no era solo él observando. Ahora, él también era observado. La información que había estado recopilando, aunque no la compartiera con nadie, había llegado a oídos equivocados. Su nombre, General Elías Vargas, quizás había sido investigado, y la historia de su abrupto retiro, sus desacuerdos con el poder, no eran un secreto para quienes tenían acceso a ciertos archivos. En los días siguientes, pequeños incidentes comenzaron a ocurrir. Neumáticos pinchados en su coche, basura tirada en su jardín, llamadas telefónicas anónimas que solo emitían un silencio inquietante. Eran advertencias, pequeños toques para que se retirara. Para un hombre común, hubieran sido suficientes para sembrar el miedo. Pero para Elías, eran solo la confirmación de que estaba en el camino correcto. Sus oponentes se estaban moviendo, y eso significaba que él había logrado perturbar su equilibrio. Han subestimado al oponente, murmuró Elías para sí mismo una noche, mientras observaba las luces distantes de la ciudad. La voz de un viejo instructor militar resonó en su mente. La primera regla de la guerra es conocer a tu enemigo. La segunda, hacer que tu enemigo te subestime. Y sus enemigos, sin duda, lo estaban subestimando. La tarea era inmensa. Desmantelar una red de corrupción que había arraigado tan profundamente requería más que una denuncia policial. Requería una estrategia que golpeara en los puntos débiles, que expusiera las conexiones ocultas, que generara una presión externa e interna insostenible. Elías sabía que no podía confiar en el sistema para corregirse a sí mismo. Tendría que ser el catalizador del cambio. En su mente, la venganza por Hércules ya no era solo una cuestión personal. Se había transformado en una cruzada por la justicia, por la dignidad de un barrio oprimido. El toro era un símbolo, pero el verdadero enemigo era la impunidad que lo protegía. Y Elías Vargas, el general retirado, el hombre solo que había perdido a su único compañero, estaba listo para la batalla. Las pequeñas advertencias que Elías Vargas había recibido, los neumáticos pinchados, la basura en su jardín, las llamadas silenciosas, no lo intimidaron. Al contrario, actuaron como una confirmación estaba en el camino correcto.
sus enemigos, hasta ahora invisibles para el común de la gente, comenzaban a sentir su presencia. Su discreta pero incesante investigación era un paso esperado en la escalada del conflicto. Un reconocimiento tácito de que Elías ya no era solo un viejo lamentándose por un perro, sino una amenaza que necesitaba ser gestionada. Elías sabía que no podía enfrentar a una red tan arraigada en la sombra con la fuerza bruta. Necesitaba aliados, pero no cualquier tipo de aliados. Necesitaba personas que también hubieran sido tocadas por la impunidad de El Toro y sus protectores. Personas con un sentido de la justicia, pero que carecieran de la capacidad o el conocimiento para luchar por sí mismas. Su experiencia militar le había enseñado que la moral y la unidad de un grupo, por pequeño que fuera, podían ser más poderosas que la fuerza de un ejército. Su primera búsqueda de aliados no fue en las altas esferas, sino en las calles del barrio. Volvió a visitar a los comerciantes, pero esta vez su enfoque fue diferente. No solo escuchaba, sino que ofrecía. Ofrecía la posibilidad de un cambio, la promesa de que la justicia no era una quimera. La primera en mostrar una chispa de esperanza fue la señora Carmen, dueña de la pequeña tienda de abarrotes, una mujer de unos 50 años, con un rostro marcado por la preocupación y el trabajo duro. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una honestidad inquebrantable. Elías había notado que su negocio había sido objeto de vandalismo en varias ocasiones, y su expresión se endurecía cada vez que El Toro o sus muchachos pasaban por su tienda. «Señora Carmen», le dijo Elías un día, comprando una botella de agua, «he notado que la situación en el barrio no mejora. Parece que algunos se sienten intocables». Carmen suspiró, limpiándose las manos en el delantal. «Es la misma historia de siempre, general. La gente tiene miedo. Si hablas, te arruinan. Si te quejas, te ignoran». Su voz era un lamento cansado. «¿Y si hubiera una forma?», preguntó Elías, su voz apenas un susurro, pero cargada de peso. Una forma de que la verdad saliera a la luz, de que estos intocables pagaran por sus acciones. Los ojos de Carmen se posaron en los de Elías. Había algo en la calma de su mirada, en la determinación que emanaba de él, que encendió una pequeña llama de esperanza en ella. «Muchos lo han intentado, general, y todos han terminado peor». «No soy muchos, señora Carmen», respondió Elías, su voz grave. «He visto y he combatido cosas mucho peores que unos matones de barrio. Pero necesito información. Necesito que la gente hable, que se atreva a testificar, aunque sea en secreto, que confíe en que se puede hacer justicia». Carmen dudó. El miedo estaba arraigado, pero la imagen de su nieto pequeño, que un día había sido empujado por El Toro sin razón aparente, pasó por su mente. La impotencia, la rabia contenida. «Si lo que dice es cierto, general, tal vez haya gente que esté dispuesta a escuchar, pero tienen miedo, mucho miedo». «El miedo es comprensible, señora Carmen», dijo Elías, «pero la injusticia solo prospera donde el miedo es más fuerte que la voluntad de resistir». La conversación con Carmen fue la primera grieta en el muro del silencio. Ella, a su vez, le habló de otros comerciantes, de vecinos que habían sufrido en silencio. Algunos eran escépticos, otros temerosos, pero unos pocos, impulsados por una frustración acumulada, se atrevieron a escuchar. Elías también buscó fuera del barrio. Su conocimiento del sistema le indicó que, aunque la policía local pudiera estar comprometida, no todas las instituciones lo estaban. Se enfocó en la prensa independiente. Había un pequeño periódico digital local, La Voz del Pueblo, conocido por su periodismo de investigación y su tendencia a desafiar el statu quo. Su editora, una mujer joven y enérgica llamada Sofía Rivera, había ganado una reputación de valentía al denunciar casos de corrupción. Elías contactó a Sofía,
No lo hizo de forma abierta. Envió un correo electrónico anónimo con una pista, un fragmento de información sobre Ricardo Vega y sus conexiones con el concejo municipal, lo suficiente para despertar su interés. La información era precisa y estaba corroborada con datos públicos que Elías había rastreado. Sofía, intrigada, respondió: organizaron una reunión en un café discreto. Elías se presentó sin decir su nombre real, solo como un ciudadano preocupado. Sofía, una mujer de 20 y tantos años con una mirada perspicaz y un intelecto agudo, lo examinó con una mezcla de curiosidad y escepticismo. La información que me envió es interesante, dijo Sofía, sorbiendo su café. Pero necesito más. Necesito pruebas, nombres, fechas, transacciones. Y si no quiere dar su nombre, ¿cómo puedo confiar en usted? Mi nombre no es relevante ahora, respondió Elías, con su voz tranquila pero firme. Lo que es relevante es la justicia, si la información que le doy la lleva a la verdad, y si esa verdad libera a un barrio de la opresión. ¿Acaso importa quién soy? Elías le explicó la situación del barrio, la extorsión del Toro, la aparente connivencia de la policía y la sombra de Ricardo Vega. Necesito que su periódico sea la voz que el sistema silencia. No puedo darle nombres de testigos ahora. Tienen miedo, pero si usted comienza a investigar a Ricardo Vega, sus propiedades, sus licencias, sus vínculos con el concejo, verá la telaraña, y cuando lo haga, la gente de este barrio tendrá la confianza para hablar. Sofía, que había escuchado con una atención concentrada, sintió la seriedad del hombre. No era un charlatán, ni un paranoico. Había algo en su forma de hablar, en la precisión de sus palabras, que la convenció. Estoy dispuesta a investigar a Ricardo Vega, pero mis recursos son limitados, y si lo que dice es cierto, es peligroso. El peligro es relativo, señorita Rivera, respondió Elías, con una sonrisa apenas perceptible. Y la verdad, una vez que sale a la luz, es una fuerza imparable. La alianza con Sofía fue el segundo pilar de su estrategia. Su periódico, con su alcance digital, podía ser la caja de resonancia que el general Vargas necesitaba. Ella sería su punta de lanza pública, exponiendo la corrupción desde arriba, mientras él desmantelaba la red desde abajo. La primera escaramuza ocurrió una semana después. Sofía publicó un artículo inicial en La Voz del Pueblo, titulado Cuestionando la transparencia, los vínculos ocultos del desarrollador Ricardo Vega. El artículo no acusaba directamente, pero planteaba preguntas incisivas sobre los permisos de construcción de Vega, los cambios de zonificación sospechosos y la inexplicablemente rápida aprobación de sus proyectos. La reacción fue inmediata, aunque no de la manera que el público esperaba. El teléfono de Sofía comenzó a recibir llamadas amenazantes. Su oficina fue vandalizada una noche, no con violencia, sino con pintadas que decían «Cállate», para el Toro y sus protectores. Esto era un mensaje claro, pero Sofía, lejos de intimidarse, se sintió más motivada. Había tocado una fibra sensible. Mientras tanto, en el barrio, el Toro y sus muchachos intensificaron su presencia. Ya no era solo extorsión, era una demostración de fuerza. Paseaban por las calles con más frecuencia, intimidando a los vecinos con miradas, con comentarios despectivos. Para Elías, esto era una ventaja táctica. Los hizo visibles, los obligó a exponerse. Cuanto más agresivos se volvieran, más errores cometerían. Un día, Elías presenció una escena escalofriante. El Toro y dos de sus compinches interceptaron al hijo adolescente de la señora Carmen, un chico que regresaba de la escuela. Lo rodearon, lo empujaron y le exigieron dinero. Elías, que observaba desde una distancia segura, sintió la furia ardiente ascender de nuevo, pero no reaccionó. Su mente estaba procesando. Era una provocación,
Un intento de hacerlo salir de las sombras, de hacerlo reaccionar impulsivamente. En lugar de intervenir directamente, Elías grabó la escena discretamente con su teléfono móvil, un aparato sencillo que solo usaba para lo esencial, la grabación, borrosa pero clara. Mostraba el rostro del toro, la intimidación, el miedo en los ojos del chico. Era una prueba irrefutable de la naturaleza de la operación del matón. Esa noche, Elías se reunió de nuevo con Sofía en un lugar seguro. Le mostró la grabación. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. «Esto es oro, general», susurró. «Con esto podemos ir a la fiscalía. Es acoso, extorsión. Y si lo combinamos con lo de Vega, podemos conectar los puntos». «No es suficiente ir a la fiscalía sin más», advirtió Elías. «Soto, el sargento de policía, es el nexo. No confiarán en nosotros si la prueba viene de una fuente anónima. Y si la fiscalía está comprometida, solo alertaremos al enemigo. Necesitamos generar una presión que no puedan ignorar». Elías tenía un plan. Era arriesgado, pero audaz. «Usaremos este video», explicó. «No para ir a la policía inmediatamente, sino para activar a la comunidad. Publica una historia impactante sobre la intimidación. No nombres al chico, protege su identidad. Pero usa el video borroso. Deja que la gente vea la cara del toro, la crueldad. Que el barrio se dé cuenta de que el miedo ya no es una opción». Sofía asintió, su rostro serio. «Es peligroso. General, pueden venir por usted, por mí. El miedo es la herramienta de los tiranos». «Señorita Rivera», respondió Elías, su mirada de acero. «Y la única manera de vencerlo es enfrentándolo. Ya he perdido lo más valioso. No tengo nada más que perder, excepto la oportunidad de que se haga justicia». La publicación del video en La Voz del Pueblo fue una bomba. La imagen del matón intimidando a un adolescente inocente, grabada por un testigo anónimo, se volvió viral en la pequeña comunidad. La indignación fue palpable. Por primera vez, el miedo comenzó a transformarse en rabia, en una voluntad de resistencia. La estrategia de Elías Vargas estaba funcionando. La primera escaramuza había sido ganada, no con armas, sino con la verdad y la valentía de un viejo general y una joven periodista. El toro, en su arrogancia, había provocado una tormenta perfecta. La publicación del video en La Voz del Pueblo fue un detonante. El miedo que había sofocado al barrio durante años comenzó a resquebrajarse, reemplazado por una ola de indignación. Elías Vargas. Sin embargo, sabía que la indignación sin acción era como una chispa sin combustible. Era crucial canalizar esa energía, transformarla en una fuerza imparable. La reacción de los afectados era la primera señal de que su estrategia estaba funcionando. El toro y su pandilla, antes intocables, se vieron expuestos a la luz pública de una manera que nunca habían anticipado. Su arrogancia, alimentada por la impunidad, se transformó en una furia ciega. La respuesta no se hizo esperar. Las amenazas a Sofía Rivera y a La Voz del Pueblo se intensificaron. Ahora no solo eran llamadas silenciosas o pintadas, sino mensajes explícitos de violencia. La promesa de represalias físicas si no retiraban el contenido. Sofía, a pesar del miedo, se mantuvo firme. Elías se había convertido en una especie de mentor silencioso para ella, un ancla en la tormenta. Le había enseñado la importancia de la contrainteligencia y la protección de activos. Juntos, implementaron medidas de seguridad básicas, cambiar rutas, evitar lugares solitarios, tener siempre un plan de escape. Sofía, con la valentía de la juventud y el idealismo del periodismo, se negó a ceder. En el barrio, la atmósfera se volvió tensa. El toro y sus hombres, sintiéndose acorralados, redoblaron sus esfuerzos de intimidación. Las visitas a los comerciantes se hicieron más frecuentes.
sus exigencias más agresivas. La señora Carmen, a pesar de su miedo, se convirtió en una aliada invaluable para Elías. Con su ayuda, el general comenzó a recopilar más testimonios. Los vecinos, viendo la valentía de Sofía y la determinación silenciosa de Elías, empezaron a susurrar sus propias historias de extorsión, violencia y corrupción. Algunos incluso se atrevieron a entregar pruebas, recibos de pagos de protección, mensajes amenazantes, fotografías. Eran migajas de información, pero para Elías, cada migaja era una pieza del rompecabezas. Mientras la presión aumentaba en las calles, Elías Vargas dirigía su atención al núcleo de la telaraña Ricardo Vega y sus conexiones políticas. El artículo de Sofía había provocado una reacción en cadena. La oficina de Vega emitió un comunicado de prensa negando todas las acusaciones, tachándolas de difamación infundada. Pero la negación solo sirvió para avivar el fuego. Elías sabía que el verdadero poder de Vega no residía en su dinero, sino en su influencia, su capacidad para manipular el sistema desde las sombras. A través de sus investigaciones, Elías desentrañó un patrón recurrente. Vega no solo compraba licencias, compraba silencio, pequeños negocios que se interponían en su camino, proyectos urbanísticos que implicaban el desplazamiento de familias pobres. Todo era gestionado, con una combinación de intimidación a nivel de calle, a cargo de El Toro, y sobornos a nivel burocrático a cargo de Vega. Elías Vargas comenzó a construir un perfil detallado de Ricardo Vega, su historial empresarial, sus socios, sus deudas, sus hábitos personales. Descubrió que Vega tenía un punto débil: su reputación y su imagen pública. A pesar de sus actividades ilícitas, Vega se presentaba como un filántropo, un hombre de negocios respetable que contribuía al desarrollo de la ciudad. Era un actor consumado en el escenario de la hipocresía. El general Vargas, con su mente estratégica, ideó un plan para explotar este punto débil. No bastaba con exponer sus crímenes. Había que destruir su fachada, su reputación, su influencia. La gente, por lo general, tolera la corrupción en la sombra, pero reacciona con vehemencia cuando se les muestra la podredumbre a la luz del día. La clave era el sargento Soto, el oficial de policía que actuaba como enlace entre El Toro y la red de Vega. Soto no era un cerebro criminal, sino un hombre de principios débiles y avaricia controlada. Su participación era por conveniencia, no por ideología. Elías sabía que Soto sería el eslabón más débil una vez que la presión aumentara. Elías no se acercó a Soto directamente. En cambio, utilizó a Sofía para publicar una serie de artículos. El primero, basado en la información de los vecinos, detallaba casos específicos de inacción policial ante las extorsiones de El Toro, citando fechas y horas exactas. El segundo, más sutil, presentaba un análisis de los activos de Ricardo Vega, mostrando un crecimiento sospechoso que no se correspondía con sus ingresos declarados. La presión comenzó a sentirse en los escalones más altos. El jefe de policía, un hombre que había mantenido una política de no ver, no oír, empezó a recibir llamadas del ayuntamiento. El nombre del general Vargas, aunque no aparecía en los artículos, empezó a circular en los círculos de poder. La historia de su retiro forzado y sus habilidades militares eran bien conocidas por aquellos que investigaban a fondo. El clímax de esta fase llegó con un movimiento audaz de Elías. Recordó que Ricardo Vega era un aficionado a los eventos sociales, especialmente a las galas benéficas, donde pulía su imagen de benefactor. Una de estas galas, organizada para una causa noble, estaba programada para la siguiente semana. Sería el escenario perfecto para un golpe estratégico. Elías sabía que no podía irrumpir en el evento. No era su estilo, ni su estrategia. En su lugar, preparó una campaña de desinformación controlada. A través de sus contactos en el barrio,
y con la ayuda de Sofía, quien se encargaría de amplificar la historia. Elías sembró rumores y hechos verificables que exponían la hipocresía de Vega. La información se filtró a periodistas de otros medios que Sofía conocía, aunque no directamente conectados con La Voz del Pueblo, para que pareciera que la historia se estaba extendiendo orgánicamente. Elías entregó datos precisos sobre cómo los proyectos de Vega habían desplazado a familias de bajos ingresos sin una compensación justa, o cómo algunos de los fondos de sus supuestas donaciones se habían desviado a cuentas offshore. La información era tan detallada, tan específica, que no podía ser ignorada. El día de la gala benéfica. El aire estaba cargado de expectación. Ricardo Vega, vestido impecablemente, sonreía y estrechaba manos, ajeno a la tormenta que se cernía sobre él. Pero en las mesas, en los grupos de conversación, los susurros sobre los artículos y las acusaciones comenzaron a crecer. Los nombres de sus proyectos controvertidos se mencionaban en voz baja. Las preguntas sobre sus finanzas se multiplicaban. Cuando Vega subió al estrado para pronunciar su discurso, su aplomo habitual flaqueó. Su voz, que solía ser resonante, se volvió incierta. Las miradas de los asistentes, antes admiradoras, ahora eran curiosas, escépticas. Elías Vargas no estaba allí físicamente, pero su presencia se sentía en cada pregunta no formulada, en cada mirada de juicio. Durante el discurso de Vega, Sofía Rivera publicó en La Voz del Pueblo un artículo final que contenía el testimonio de varios comerciantes del barrio, respaldado por las pruebas que Elías les había ayudado a recolectar. No solo hablaban de El Toro, sino que, por primera vez, conectaban directamente las amenazas con el sistema de protección de Vega. La historia era demoledora. No solo exponía la corrupción, sino que mostraba la brutalidad humana detrás de las transacciones. El titular era contundente: Los negocios de Vega detrás de la filantropía, un imperio construido sobre el miedo y la extorsión. El artículo se propagó como un incendio forestal. Para cuando Vega terminó su discurso, su teléfono vibraba incesantemente con llamadas de sus abogados y de sus colaboradores. Su rostro, antes inexpresivo, se contrajo en una mueca de desesperación. En el barrio, la gente salió a las calles, no para protestar de forma violenta, sino para celebrar en silencio. El miedo se estaba disipando, reemplazado por un sentimiento de empoderamiento. La telaraña de influencia de Ricardo Vega, tejida con hilos de corrupción y miedo, comenzaba a deshilacharse. El general Elías Vargas había orquestado un contraataque magistral, utilizando la verdad como su arma más potente y la opinión pública como su fuerza de asalto. El clímax se acercaba y la balanza de la justicia comenzaba a inclinarse. La explosión mediática desatada por Sofía Rivera y La Voz del Pueblo fue un golpe directo al corazón de la red de Ricardo Vega. La gala benéfica, pensada para reafirmar su imagen impoluta, se convirtió en el escenario de su exposición. La ira de Vega fue volcánica. No solo su negocio estaba siendo cuestionado, sino que su fachada, su carefully crafted persona, se desmoronaba ante los ojos de la élite de la ciudad. Para Elías Vargas, esto era la confirmación de que había golpeado donde más dolía la reputación y el estatus. Vega, sintiéndose acorralado, ordenó a El Toro que intensificara las intimidaciones contra Elías y Sofía. La lógica de un matón es la fuerza bruta. Si no podían silenciarlos con amenazas, lo harían con violencia. Elías anticipó esta escalada. Su experiencia le decía que un animal herido era el más peligroso. Una noche, mientras Elías regresaba a casa de una de sus discretas reuniones con vecinos, notó una camioneta oscura estacionada a unas cuadras de su calle. Las luces apagadas, el motor apenas audible. Su instinto se disparó. No era la policía, era demasiado sigiloso. Era El Toro y sus hombres. Elías no se detuvo. Mantuvo su paso constante.
su expresión imperturbable, pero su mente ya estaba ejecutando un plan de contingencia. Al llegar a su calle, la camioneta se movió lentamente, encendiendo sus luces altas y acelerando. 3 figuras robustas saltaron de la camioneta antes de que se detuviera por completo. Elías sabía que el objetivo era intimidación, quizás un ajuste de cuentas para darle una lección. No lo esperaban, sin embargo, preparado. Mientras la camioneta se acercaba, Elías giró bruscamente hacia un callejón oscuro y estrecho que conocía bien. Los matones, sorprendidos, gritaron insultos y lo siguieron a toda prisa. El callejón era un laberinto de basura y obstáculos. Un lugar perfecto para una emboscada, no para una persecución abierta. Elías, a pesar de su edad, se movía con la agilidad de un soldado entrenado. Sus movimientos eran precisos. Sus pies encontraban el equilibrio incluso en la oscuridad. Los matones, acostumbrados a la confrontación directa, tropezaron y maldijeron. En un punto estratégico del callejón, donde la oscuridad era más densa y había un montón de escombros, Elías se detuvo, cuando el primer matón, un tipo corpulento y ruidoso, se abalanzó sobre él. Elías se movió con una velocidad sorprendente. Utilizó su inercia contra él, una técnica simple pero efectiva del combate cuerpo a cuerpo. Un giro rápido, un empujón calculado, y el hombre tropezó con los escombros, cayendo de bruces con un grito ahogado. El segundo matón, cauteloso, sacó una navaja. «¡Quédate quieto, viejo!», gritó. Elías no respondió. En lugar de eso, lanzó un objeto pequeño y pesado que había recogido del suelo, golpeando la mano del matón con la navaja. El hombre soltó un aullido de dolor mientras la navaja caía al suelo. Antes de que pudiera recuperarse, Elías le propinó un golpe preciso en el diafragma, dejándolo sin aliento y doblado de dolor. El toro, que había estado observando desde la entrada del callejón, sintió un escalofrío. El viejo no era un aficionado. Se movía con una eficiencia brutal, como si cada golpe fuera el resultado de años de entrenamiento. La arrogancia del toro se desvaneció, reemplazada por una mezcla de miedo y respeto forzado. «¡Maldición! ¡Viejo! Esto no se va a quedar así», gruñó el toro. Su voz temblaba. No se atrevió a entrar en el callejón. Elías, que ya había desaparecido de nuevo en la oscuridad, se había convertido en una sombra, un fantasma. El encuentro en el callejón fue una victoria táctica para Elías. No hubo violencia excesiva, solo la aplicación precisa de la fuerza para neutralizar una amenaza. Más importante aún, envió un mensaje claro a El Toro y, por extensión, a Ricardo Vega. Elías Vargas no era una víctima, era un adversario formidable. Al día siguiente, la policía, bajo la presión del jefe, que a su vez estaba presionado por el ayuntamiento por los artículos de Sofía, se vio obligada a actuar. El sargento Soto, con un aspecto visiblemente nervioso, recibió la orden de investigar a El Toro. No era una investigación real, sino un intento de calmar las aguas. Sin embargo, la presión del general Vargas, canalizada a través de Sofía, había creado una grieta. Elías sabía que Soto era el eslabón débil. Decidió explotar esa debilidad a través de un informante en la prensa que Sofía le había presentado un veterano reportero con contactos en la policía. Elías filtró un rumor, una mentira estratégica que había pruebas irrefutables que vinculaban a Soto directamente con las actividades de extorsión de El Toro. Pruebas que serían entregadas a la fiscalía si Soto no cooperaba. Elías no tenía esas pruebas específicas, pero el rumor era lo suficientemente creíble y el miedo de Soto a ser expuesto era real. La táctica dio sus frutos. Una noche, un nervioso sargento Soto contactó a Sofía Rivera. Quería hablar. Bajo anonimato, Sofía, siguiendo las instrucciones de Elías, aceptó. Se reunieron en un lugar seguro. Soto, pálido y sudoroso,
Reveló todo: los pagos de Vega, las órdenes de ignorar las quejas, la red de protección. No fue por convicción, sino por miedo. Miedo a la cárcel, miedo a la vergüenza pública. Soto entregó documentos, nombres, fechas y grabaciones que había hecho secretamente como un seguro para sí mismo. Era una mina de oro de información. La información de Soto fue la evidencia concluyente que Elías y Sofía necesitaban. Conectaba directamente a Ricardo Vega con la extorsión de El Toro y revelaba la complicidad de funcionarios públicos de alto nivel, incluyendo algunos miembros del Concejo Municipal. La telaraña no era solo una figura retórica, era una realidad corrupta que se extendía por toda la ciudad. Elías y Sofía se reunieron para planificar el golpe final. No podían simplemente entregar la información a la fiscalía. Sabían que el sistema judicial, si no estaba comprometido directamente, al menos sería reticente a actuar contra figuras tan poderosas como Ricardo Vega. Necesitaban una acción pública masiva e innegable, algo que forzara a las autoridades a actuar. Elías propuso una conferencia de prensa conjunta organizada por La Voz del Pueblo y los vecinos del barrio, donde se revelarían todas las pruebas. No sería una protesta ruidosa, sino una exposición metódica de la verdad, respaldada por testimonios, documentos y el video de El Toro. La ubicación: la plaza central, frente al edificio del ayuntamiento, un lugar de gran simbolismo. Sofía, aunque consciente del peligro, aceptó. Es la única manera, general, dijo. Forzar su mano, sacar la verdad a la luz del sol para que nadie pueda ignorarla. La noticia de la conferencia de prensa se extendió rápidamente. La Voz del Pueblo publicó un anuncio en su sitio web, invitando a todos los ciudadanos a asistir. Los vecinos, empoderados por la valentía de Elías y Sofía, comenzaron a movilizarse. El miedo aún existía, pero la esperanza y la indignación lo superaban. Ricardo Vega, al enterarse de la conferencia de prensa, intentó desesperadamente detenerla. Hizo llamadas, ofreció dinero, amenazó, pero era demasiado tarde. La máquina de la verdad, impulsada por Elías Vargas, ya estaba en movimiento. El día de la conferencia, la plaza central estaba abarrotada. No solo estaban los vecinos del barrio, sino también otros ciudadanos que habían sido víctimas de la corrupción de Vega, así como curiosos y periodistas de medios más grandes. Elías Vargas, de pie en un discreto segundo plano, observaba la multitud. Su rostro, aunque inexpresivo, reflejaba la determinación de un general a punto de librar su última batalla. Sofía Rivera, con una voz clara y decidida, comenzó a hablar. Reveló las pruebas, mostró el video, leyó testimonios y expuso el alcance de la red de corrupción de Ricardo Vega. Las caras de la multitud se contorsionaron con una mezcla de shock e ira. Cuando Sofía terminó, Elías Vargas dio un paso al frente, por primera vez en muchos años. Habló en público, no como un general, sino como un ciudadano. Su voz resonó, calma y autoritaria, durante demasiado tiempo, dijo Elías, su mirada abarcando a la multitud. La gente de bien ha vivido bajo la sombra del miedo y la impunidad. La justicia no es un privilegio, es un derecho. Y hoy, con la verdad como nuestra arma, reclamamos ese derecho. El Toro, Ricardo Vega y todos los que se han beneficiado de la corrupción han subestimado el poder de la verdad y la determinación de un pueblo que exige justicia. El aplauso que siguió fue ensordecedor. Las cámaras parpadeaban, los periodistas tomaban notas frenéticamente. El clímax de la confrontación había llegado. La telaraña de Ricardo Vega estaba expuesta, sus hilos cortados por la espada de la verdad. La justicia, aunque tardía, estaba a punto de ser servida. La conferencia de prensa en la plaza central fue el golpe de gracia. La imagen de Sofía Rivera,
joven y resuelta, flanqueada por la señora Carmen y otros vecinos valientes, y la voz resonante de Elías Vargas, un hombre que personificaba la justicia silenciosa. Inundaron los titulares de todos los medios. Las imágenes del video del toro intimidando al adolescente se reprodujeron una y otra vez, galvanizando a la opinión pública. La telaraña de Ricardo Vega, expuesta a plena luz del día, se desmoronaba bajo el peso de la indignación pública y las pruebas irrefutables. La reacción de las autoridades fue inmediata e inevitable. La presión era inmensa, no solo de los ciudadanos, sino también de los medios de comunicación nacionales que habían recogido la historia. El jefe de policía, un hombre que siempre había evitado las confrontaciones directas, no tuvo más opción que actuar. Ordenó una investigación exhaustiva, comenzando por el sargento Soto. Soto, cuyo testimonio había sido el clavo en el ataúd de Vega, fue puesto bajo custodia protectora y cooperó plenamente con la fiscalía. Su miedo a la red de Vega y a lo que Elías Vargas pudieran hacerle si no colaboraba era más grande que su lealtad a la corrupción. Sus declaraciones, junto con los documentos y grabaciones que había entregado, proporcionaron la base para las órdenes de arresto. La detención de Ricardo Vega fue un evento teatral. Fue arrestado en su lujosa oficina, mientras intentaba borrar archivos de sus computadoras. La imagen del respetable empresario, siendo escoltado por la policía, con el rostro pálido y desencajado, fue una imagen que se extendió por todo el país. Su arrogancia, tan evidente en la gala benéfica, se había desvanecido, reemplazada por la desesperación. El toro, por su parte, intentó huir. Al ver que Vega caía, entendió que su protector se había ido y que su impunidad había terminado. Sin embargo, Elías Vargas, con su previsión táctica, ya había anticipado este movimiento. Había proporcionado a la policía información sobre posibles rutas de escape y escondites del toro. Basados en sus observaciones anteriores, el matón fue capturado en un viejo almacén en las afueras de la ciudad, intentando abordar un autobús de larga distancia con un billete falso. Su resistencia fue inútil. La policía, esta vez, actuó con una eficiencia sorprendente. Los días que siguieron fueron un torbellino de noticias. Las investigaciones de la fiscalía se extendieron rápidamente, revelando la magnitud de la red de corrupción. No solo Ricardo Vega y el toro fueron procesados, sino también varios miembros del Concejo Municipal, funcionarios del Departamento de Urbanismo e incluso otros oficiales de policía que habían estado implicados en el esquema de extorsión y sobornos. La telaraña se desenredó por completo, y cada hilo cortado representaba un acto de justicia. El juicio fue un espectáculo. La señora Carmen y otros comerciantes valientes testificaron. Sus voces, antes susurros de miedo, ahora resonaban con una fuerza inquebrantable. El video del toro fue la pieza central de la evidencia, un testimonio irrefutable de su brutalidad. Sofía Rivera y La Voz del Pueblo continuaron cubriendo cada detalle, asegurando que la verdad no se perdiera en los laberintos legales. Elías Vargas, sin embargo, se mantuvo al margen. Su presencia en la corte era mínima, siempre en los asientos traseros, observando en silencio. No buscaba reconocimiento ni aplausos. Para él, la justicia era su propia recompensa. La prensa intentó entrevistarlo, pero él siempre declinó. Su expresión serena e inalterable. He hecho lo que tenía que hacer. Era su única respuesta. Los veredictos llegaron. Ricardo Vega fue declarado culpable de extorsión, soborno y asociación ilícita, y sentenciado a una larga pena de prisión. Su imperio se desmoronó. Sus activos fueron incautados. El toro, por su parte, fue condenado por agresión, extorsión y vandalismo, y también recibió una sentencia considerable. Los otros implicados, desde los concejales corruptos
hasta los policías cómplices, enfrentaron sus propias condenas, perdiendo sus puestos y su libertad. El barrio, antes sumido en el miedo y la desesperanza, comenzó a respirar de nuevo. Las tiendas prosperaron sin la amenaza de la extorsión. Los niños jugaban en las calles con una nueva despreocupación. La policía, bajo un nuevo liderazgo, comenzó a reconstruir la confianza con la comunidad. La justicia no solo había sido servida, sino que había transformado el tejido social de la zona. En cuanto a Elías Vargas, la victoria trajo consigo una sensación de paz, pero no el vacío que algunos podrían esperar. El dolor por Hércules nunca se desvaneció por completo, pero se transformó en un recordatorio constante del poder de la justicia y la importancia de la resistencia. Ya no era solo un hombre que vivía en el pasado, había encontrado un nuevo propósito. Unos meses después del juicio, Elías fue visto en la plaza central. No estaba solo. A su lado, un pequeño cachorro de pelaje arena, con orejas caídas y ojos vivaces, correteaba a su alrededor, olfateando el aire con la misma curiosidad que había caracterizado a Hércules. Elías lo había adoptado de un refugio local. No era un reemplazo, sino un nuevo comienzo. El cachorro, al que aún no le había puesto nombre. Era un símbolo de la vida que florecía de nuevo. Elías se sentó en un banco, observando al cachorro jugar. Su rostro, aunque todavía adusto, llevaba una ligera curva en los labios, una sombra de una sonrisa. Había librado su última batalla, no por la gloria ni por el poder, sino por la justicia para un compañero humilde y para un barrio oprimido. Había demostrado que incluso el más pequeño acto de crueldad podía despertar una fuerza inmensa, capaz de desmantelar imperios de corrupción. Su vida no volvería a ser como antes. La soledad se había transformado en una conexión, la inacción en propósito. El general retirado había vuelto a la vida, no como un guerrero en el campo de batalla, sino como un guardián de la justicia en su propia comunidad. Y en el silencio de la tarde, mientras el cachorro se acurrucaba a sus pies, Elías Vargas finalmente encontró su paz.